Hay una realidad que no podemos negar, y es que la Biblia fue escrita en un tiempo y lugar muy diferentes a nuestro siglo presente. Las costumbres, tradiciones y la cultura en general no se acercaban a las nuestras. Los asuntos de la vida que enfrentaban ellos y la manera en cómo los enfrentaban no tiene relación con nosotros hoy en día. Entonces, ¿cómo puede la enseñanza de la Biblia ser relevante para la sociedad contemporánea, para la sociedad en la que nos está tocando vivir hoy en día? Es verdad que el Antiguo Testamento fue escrito hace muchísimo tiempo. El Nuevo Testamento en particular fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Las culturas eran diferentes, no hay ninguna duda. Lo que la gente hacía y cómo se expresaba no se parece mucho en nuestro mundo moderno. Por ejemplo, el Nuevo Testamento mandaba a los hombres a saludar a sus hermanos cristianos con un beso santo, daba instrucciones a los amos sobre cómo tratar a sus esclavos y a los esclavos sobre cómo responder a sus amos. Durante los tiempos bíblicos, las hijas se daban en matrimonios arreglados y las esposas no tenían ningún derecho ante la ley. Muchas diferencias para nuestro tiempo actual. Sin embargo, a pesar de esas diferencias culturales, la Biblia sigue siendo extremadamente relevante para nosotros hoy en nuestros días. Y esto se debe a lo que la Biblia es en su núcleo. Y es que la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad, incluyéndonos a nosotros. La Biblia explica quién es Dios, cómo es. Nos dice que es apasionado y celoso en su relación con nosotros. La Biblia nos muestra quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, por qué estamos separados de Él incluso, y cómo podemos recuperarnos en nuestra relación con Él. La Biblia presenta una visión de la vida muy diferente a como la vemos los humanos. De hecho, la Biblia presenta la cosmovisión de Dios. Y interesantemente, Dios quiere que aceptemos su cosmovisión. La palabra de Dios llega hasta el nivel más profundo de la cosmovisión de una persona. Y ahí es donde se forman las creencias, donde se establecen los valores y donde se definen las relaciones con Dios y con los demás. Es en este nivel que se toman las decisiones. Y el texto hebreo y toda la enseñanza de Jesús apelan a este nivel de cosmovisión. Entonces, los detalles culturales no son lo importante, sino la respuesta de los seres humanos que tienen que dar en relación a la cosmovisión de Dios. Las escrituras llegan hasta las decisiones individuales para invitar a la relación con Dios, para recibir su cosmovisión y para vivirla dentro del medio ambiente y las circunstancias que nos rodean. Esto es lo que hace que la Biblia sea relevante en cualquier cultura. Debido a que la Biblia tiene como prioridad la relación con Dios y el vivir en la cosmovisión de Dios, es que decimos que es un libro transcultural. La verdad sobre Dios y sobre la realidad de este mundo que ha hecho es universal y es relevante a todas las personas, en todas las culturas y en todas las épocas. Por lo tanto, la meta de cualquier lector de la Biblia debe ser llegar a entender lo que Dios le está diciendo a él o a ella en forma personal. Es aquí donde las escrituras son relevantes y aplicables a la vida en este mundo presente. Ahora, para interpretar y entender la relevancia de las escrituras en nuestra vida, hay que realizar un proceso de 2 pasos. El primer paso es determinar lo que significaron los pasajes específicos para quienes primero los hablaron o escribieron y para quienes primero los leyeron o escucharon. Aquí es donde es importante el contexto histórico y cultural, ya que la Biblia fue escrito en varios periodos de tiempo. Debemos entender entonces su contexto histórico. Para saber cómo cierta verdad se aplica a nosotros, debemos entender las actitudes, los contextos, los estilos de vida y la estructura política de los tiempos en la que se escribió
total verdad. Comenzamos a entender la Biblia cuando aprendemos lo que se dijo, quién lo dijo, cómo se dijo, dónde se dijo, cuándo y por qué se dijo. En este primer paso necesitamos recordar que nada de lo que se habló o escribió en la Biblia fue hablado o escrito originalmente para nosotros que vivimos en este siglo presente. Por ejemplo, Moisés y los profetas estaban hablando a los hijos de Israel. Jesús le hablaba a sus discípulos y a las multitudes y a todos aquellos que le seguían. Cuando los apóstoles escribieron los evangelios y cuando Pablo, Pedro, Santiago y otros escribieron el resto de los libros del Nuevo Testamento, ellos también estaban escribiendo para cierta audiencia o lectores de su tiempo. Es poco probable incluso que alguno de los autores de la Escritura hayan entendido que después de 2000 o 3000 años sus escritos existirían como la Santa Biblia que conocemos hoy y que es autoritativa para todo el mundo. El punto es que escribieron lo que escribieron dentro de un contexto histórico para una audiencia considerablemente diferente a nosotros el día de hoy. Pero aunque las palabras de las Escrituras no fueron escritas específicamente para nosotros en el siglo presente, eso no significa que no fueron escritas también para nosotros, así como para los receptores originales. Por eso, ya que Dios estaba revelándose y revelando su verdad a una audiencia específica dentro de una época específica de la historia, nuestra primera tarea es interpretar lo que Dios quería comunicarles en aquella época. Luego viene el segundo paso importante y el segundo paso es entender cuál es la verdad relevante y universal que Dios está revelándonos hoy. Es necesario recordar que la Biblia no es una obra literaria como cualquier otra. Es la palabra viva que viene del Dios viviente. Y su palabra es relevante para cada persona el día de hoy y aplicable a cada situación de la vida, sin importar el contexto cultural. El escritor a los Hebreos dijo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 y 13. La verdad de la palabra de Dios trasciende la historia, las culturas, las costumbres, los idiomas y las edades. Así que cuando estamos tratando de entender lo que Dios quería que la gente supiera cuando le dio su palabra, también queremos entender lo que quiere que sepamos hoy en nuestra vida. Debemos recordar que las Escrituras son un documento vivo que se hace real por el Espíritu Santo. Pablo dijo lo siguiente: pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2:10. El apóstol Pablo también dijo que él habló con las palabras que le fueron enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. 1 Corintios 2:13. Hay verdades del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo quiere que apliquemos a nuestra vida. ¿Y nuestra respuesta cuál debe ser? Bien, nuestra respuesta debe ser: Dios, ¿qué quieres que experimente de las palabras de tu libro? Mi corazón está abierto. Mi corazón está dispuesto. Ayúdame a que la verdad de las Escrituras penetre hasta mi ser más íntimo. Mi estimado hermano, amigo, la Biblia es real y es relevante el día de hoy en cada cultura porque Dios,
el autor del libro es real y es relevante para toda su creación. Permite pues y pide la dirección del Espíritu de Dios para que te pueda mostrar cada verdad que está en las Escrituras, independientemente del tiempo, independientemente de la cultura en la que haya sido escrita, siempre habrá un mensaje fresco para tu vida, para nuestra vida. Que el Señor te bendiga.